Es la fortaleza de tu vida para cantar, para reír, para soñar, para seguir. Bienvenido a tu alimento espiritual. Recibe hoy tu pan de vida con Paola y Jorge Galeano. Hola familia, amigos y oyentes de Ser Integral y del Pan de Vida. Nuevamente los acompañamos trayéndoles una porción de la palabra de Dios y vamos a ver el libro del profeta Jonás. Dice la palabra en Jonás capítulo 1 versículos 1 y 2. Cierto día un hombre llamado Jonás, hijo de Amitai, recibió un mensaje de parte de Dios. Levántate, ve a la gran ciudad de Nínive y diles que ya he visto lo malvados que son. Bueno, miremos algunos aspectos importantes porque esta historia es súper tremenda y es que este libro nos muestra el llamado de Dios a Jonás como profeta y una tarea específica que se le entregó a pesar de que era un hombre pues de un carácter muy fuerte y de un carácter muy tosco. Y miremos que la orden que Dios entregó a Jonás era predicar al pueblo más cruel que existía en ese tiempo, que eran los asirios. Era un contexto de muerte ya que ellos eran muy crueles con los mismos judíos. Vemos que Jonás trata de ir en contra de la orden de Dios y toma dirección contraria a donde había sido enviado. Y Dios permite que haya una tormenta en la cual hizo que el barco y las personas que iban allí en el barco corrieran peligro de muerte. Ellos, al darse cuenta que todo estaba sucediendo por culpa de Jonás, lo echan al mar por petición también del mismo Jonás y él es tragado por un gran pez y estuvo allí 3 días. Y después de orar y arrepentirse, el Señor permite que sea expulsado y vaya a cumplir con la tarea que inicialmente el Señor le había encomendado. Y vemos que finalmente Jonás sí advierte a Nínive de la destrucción que Dios traería y ellos se arrepienten y de esta manera el Señor tiene misericordia y no los destruye. Pero también vemos finalmente que Jonás, en medio de ese mal carácter que tenía, pues sigue peleando con el Señor y sigue cuestionando la misericordia que él tuvo para con el pueblo de Nínive. Ahora veamos algunas aplicaciones importantes. Bueno, una de las aplicaciones que podemos ver es que Dios nos escoge y nos llama a pesar de nuestras debilidades, de nuestro carácter. Algunos de pronto tienen un carácter más fuerte que otros son más frágiles, etc. Pero miren que Dios se goza en amarnos y se goza también en formarnos para su gloria y para ese llamado tan especial, ¿verdad? Sí, así es, y recordemos que Nínive era la capital de Asiria, que era un imperio cruel en contra de los judíos. Ellos mataban aún a los niños en brazos y eran enemigos de los judíos. Y tal vez a nosotros hay personas que también nos han hecho daño, han sido crueles con nosotros. Y así como Jonás, en nuestro corazón quiere albergar resentimiento, pero Dios nos llama a perdonar y nos llama a soltar en Él nuestras cargas y nuestro pasado para poder avanzar hacia su propósito. Nos damos cuenta en la historia de Jonás que él tenía cosas guardadas en su corazón y por no despojarse de eso, pues no quería cumplir el propósito de Dios. Y así hay muchas personas que tienen tantas cargas en su corazón y al no soltarlas no pueden vivir la plenitud y el propósito que Dios tiene para ellos. Sí, muy bien, y mira que así como Dios envió una tormenta grande y fuerte para tratar a Jonás en aquel día, y que él obedeciera en su llamado y a ese propósito, pues Dios también envía tormentas a sus hijos para que podamos ser formados y podamos volver a ese plan y podamos volver a ese propósito. Pero cuéntanos qué más pasó Jonás allí. Bueno, este pez donde estuvo Jonás representa la muerte, representa la soledad, la oscuridad y el estar allí en incertidumbre por 3 días. Vemos un Jonás que oró y que Dios lo escuchó. Por eso debemos saber, y es una lección para nosotros, que es mejor obedecer a Dios antes de que nos lleve a tocar casi la misma muerte. Y si tal vez ya tú de pronto estás viviendo ese proceso y esas consecuencias de haber desobedecido al Señor y estás viviendo un tiempo donde la muerte se acecha, la enfermedad, donde tal vez estás viviendo en soledad y en oscuridad, debemos aprender como Jonás, que aún estando allí en el momento más difícil, él clamó de todo corazón al Señor y en la misericordia y el amor bondadoso del Señor, Él nos va a escuchar, Él te va a libertar y te va a dar otra oportunidad. Muy bien, y miren que por último vemos que Dios salvó a Jonás
pero también salvó a este pueblo porque Dios es justo y Dios es bueno. Y podemos aprender que debemos dar ese valor a las almas arrepentidas, así como Dios lo hizo. Dios le dio valor a esas almas de los ninivitas. Él es el que cambia, Él es el que transforma y Él es el que tiene la última palabra. De pronto nosotros vemos a esas personas malvadas que hacen tanta maldad y perversiones, pero si esas personas escucharan el evangelio y se arrepintieran, pues Dios los amaría y los salvaría también. Entonces no debemos pelear con Dios ni discutir sus decisiones, porque Él es el soberano. Él hace y da como quiere a quien quiere. Entonces eso es súper importante que lo tengamos presente, que podamos amar las almas y que no tengamos ese corazón egoísta que tenía Jonás en aquel momento. Esperamos que esta palabra sea de bendición para ustedes y como siempre les recordamos que la puedan enviar a alguien más. Bendiciones. Recuerda enviar tus peticiones de oración a nuestros canales de contacto. Además, no olvides compartir este pan de vida con tus amigos y familia. Dios te bendiga. Te esperamos en un nuevo podcast del Pan de Vida.